Buena inmunología, queridos y queridas estudiantes. Abordamos ahora la tercera y última parte del tema 15, en la que vamos a tratar de los factores que intervienen en una buena profilaxis de las enfermedades infecciosas por medio de la vacunación, es decir, cómo funcionan las famosas vacunas. Vamos a ser bastante breves con este tema y vamos a dar solamente unas pequeñas pinceladas de cómo se hacen las vacunas y qué condiciones tienen que tener para que sean eficaces, seguras, etc. La palabra vacunación proviene del hecho de que cuando se inyectaba el virus de la viruela vacuna, o sea, de las vacas, esta inyección protegía contra la viruela humana sin causar la enfermedad. La razón era que el virus de la viruela vacuna, este de aquí, es mucho menos virulento que el humano, pero induce la producción de anticuerpos eficaces contra él para neutralizarlo. La razón de esto es que el virus de la viruela vacuna comparte ciertos antígenos con el virus de la viruela humana. Aquí tenemos, por ejemplo, este antígeno en verde, que es compartido por los dos, aunque obviamente hay antígenos que son diferentes. El triangulito este de aquí también sería compartido en este esquema entre el virus de la viruela vacuna y el virus de la viruela humana. Cuando inyectamos el virus de la viruela vacuna, se generan anticuerpos contra los epítopos y los antígenos que tiene este virus. Algunos de estos anticuerpos, como los antígenos son compartidos con el virus de la viruela humana, pues estos anticuerpos van a poder neutralizar, es decir, se van a unir a las proteínas del virus, van a impedir que el virus pueda infectar a las células neutralizándolo. De modo que de ahí viene la idea de la vacunación, originalmente gracias a este virus de la viruela vacuna que protegía contra el virus de la viruela humana. Cuando se comprendió por qué el virus de la viruela vacuna protegía contra la viruela humana, pues se intentó desarrollar otras vacunas siguiendo una estrategia que era la de convertir los virus virulentos humanos en virus menos virulentos. La idea era bastante sencilla. Si el virus de la viruela vacuna estaba adaptado para infectar a las vacas y generar enfermedad en las vacas, pero no podía infectar bien a los seres humanos, tal vez podríamos coger un virus humano, hacerlo crecer en algún otro animal por un tiempo y permitir así que este virus se adaptara a ese animal. Ese virus adaptado a ese animal ya no sería tan virulento en los seres humanos y podría ser entonces inoculado y servir como vacuna. Y esto es lo que se explica un poco aquí en la figura. Inicialmente cogemos un virus que es patógeno, que se cultiva en células humanas, pero ahora se pasa a cultivar, por ejemplo, en células de un primate, de un mono, monkey cells, ¿vale? Bueno, ¿qué sucede? El virus va a mutar y se va a adaptar para vivir mejor en las células de mono. Pero la adaptación a estas nuevas células hace que pierda la adaptación que antes tenía para las células humanas. Con lo cual el virus no crece bien ya en las células humanas, ha sido atenuado y puede ser utilizado como vacuna. Obviamente siempre tenemos un problema con estas vacunas atenuadas, bueno, más de uno. Un problema es que al inyectar la vacuna atenuada el virus puede volver a mutar, quizás pueda mutar y volverse a adaptar a las células humanas, con lo cual podría causar enfermedad. Y esto es particularmente así en el caso de pacientes inmunodeprimidos, en los cuales no hay una respuesta inmune inducida por la vacuna, una respuesta inmune eficaz que pueda neutralizar el virus, que pueda generar anticuerpos contra él. Entonces el virus puede infectar a las células y aunque crezca lentamente, porque está atenuado, tiene la posibilidad de mutar y si se produce una mutación que aumente su virulencia, pues se desarrollará una enfermedad completa contra este virus. Por tanto, nunca se deben administrar vacunas a individuos inmunodeficientes. Es decir, niños que claramente pueden mostrar síntomas de inmunodeficiencia no deberían ser vacunados con vacunas atenuadas, porque son vacunas con organismos vivos, que por supuesto pueden mutar y finalmente causar la enfermedad. La investigación en inmunología y para el desarrollo de las vacunas pues ha permitido que poco a poco se vayan comprendiendo las características que tienen que tener una vacuna eficaz y eficiente, que en algunos casos dependen del microorganismo contra el que se desea vacunar, aunque en general las vacunas deben compartir una serie de propiedades que están aquí en la tabla. En primer lugar, tienen que ser seguras, claro, no tienen que ser
capaces de generar una enfermedad, menos de causar la muerte, por supuesto. Tienen que inducir una respuesta protectora, por supuesto, que debe proteger contra el patógeno que se desea neutralizar o que se desea impedir que cause enfermedad. Tiene también que proporcionar una protección sostenida en el tiempo, es decir, no puede ser que vacunemos y que al mes la vacuna ya no sea eficaz. Tiene que proporcionar al menos varios años de protección. Tiene que inducir un anticuerpo neutralizante contra el patógeno. En algunos casos esto es fundamental. Por ejemplo, el virus de la polio, que infecta las neuronas, obviamente debemos neutralizar, porque si no estas neuronas pueden ser muertas y tenemos efectivamente una enfermedad motora. La polio genera este tipo de problemas motores. Y este anticuerpo neutralizante en algunos casos es fundamental para prevenir ciertas enfermedades, en particular las enfermedades víricas. También debe inducir células T que nos protejan, por supuesto. Algunos patógenos, por ejemplo, intracelulares, como micobacterias, tienen que ser combatidos mediante la activación de células T que, por ejemplo, activan bien a los macrófagos. Si la vacuna no induce las células T, no las activa, pues evidentemente no será particularmente eficaz. Y también tenemos que tener en cuenta consideraciones prácticas, por ejemplo, que sea barata, por dosis, que sea barata, que sea estable, que no necesitemos, por ejemplo, un frigorífico para mantenerla, que si tenemos que llevarla a África, pues eso, el transporte sea a temperatura ambiente y no haya ningún problema, que sea fácil de administrar y que, por supuesto, tenga pocos efectos secundarios, como se indica aquí. Todas estas características deben estar compartidas por las vacunas, como dice aquí, eficaces y eficientes. A pesar de la intensa investigación que se ha llevado a cabo para desarrollar vacunas contra enfermedades importantes, algunas de estas enfermedades siguen sin disponer de una vacuna eficaz. Y aquí en la tabla tenemos unas cuantas bastante importantes que matan a muchas personas anualmente. Por ejemplo, la malaria mata a más de 500.000 de personas cada año. La tuberculosis, casi 1 millón. Enfermedades que causan diarrea, 1,5 millones de personas pueden morir por estas enfermedades. Por infecciones respiratorias, más de 3 millones. Y una enfermedad que también mata a muchas personas al año es el SIDA, con más de 1,5 millones de muertes al año. En este caso, la vacuna ha sido intensamente investigada, se sigue investigando para desarrollar vacunas contra el virus del SIDA, pero bueno, no lo hemos estudiado en este curso. No obstante, este virus es un virus que, en mi opinión, supera las herramientas que tiene el sistema inmune para vencerlo. De hecho, una vez que uno está infectado, no acabamos de erradicarlo nunca. Es decir, no existe la cura natural. No vencemos a la infección. Algunas personas sí son resistentes a la infección y no van a adquirir el SIDA porque son resistentes a la infección. Pero una vez infectado, una persona, una vez infectada, normalmente no puede erradicar el virus, que se sepa. Y esto quiere decir que las vacunas van a ser difíciles que funcionen correctamente, porque una vacuna debe poner mecanismos en marcha del sistema inmune que sean suficientemente eficaces para erradicar la infección. Pero si los mecanismos que el sistema inmune pone en marcha no son capaces de acabar con la infección, en este caso con este virus, pues obviamente la vacuna no va a proteger. Podríamos estar aquí en un caso en el que el virus supera, digamos, todas las estrategias que el sistema inmune ha ido almacenando a lo largo de la evolución para luchar contra las distintas infecciones. En este caso es incapaz de vencer a esta infección en concreto. Una vacuna que sí que es eficaz, pero que tiene problemas de estabilidad térmica y que por tanto pues supone un problema en países tropicales, es la del sarampión. Esta enfermedad sigue causando 130.000 muertes al año y se está investigando en generar nuevas vacunas que mejoren la estabilidad de la vacuna. Ya hemos dicho que una de las características de las vacunas debía ser que fueran estables. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el que esta vacuna, que aunque es eficaz, no es estable y por tanto puede perder esa eficacia debido a desnaturalización de la propia vacuna a temperatura ambiente. Así que bueno, aquí hay digamos, hay un buen nicho para poder investigar en el desarrollo de nuevas vacunas que sin duda puede ser un gran avance para salvar la vida de millones de personas que anualmente mueren por causa de todas estas enfermedades y de algunas más que no están en la tabla. Hoy en día, las nuevas tecnologías que también afectan a la biología molecular y a la ingeniería genética permiten generar virus atenuados
mediante manipulación molecular. Ahora se puede conocer perfectamente el genoma de un virus, se puede aislar, se puede secuenciar su ADN, se puede analizar sus genes, se puede saber cuál gen es el causante de la virulencia. Este gen causante de la virulencia se puede mutar, se puede modificar a voluntad, sabiendo dónde hay que realizar las mutaciones para evitar esta virulencia, y se pueden generar virus modificados que van a ser utilizados como vacunas. Podemos utilizar virus que tienen este gen de la virulencia modificado o incluso deleccionado, completamente eliminado. Y estos virus, que son inmunogénicos pero que no causan enfermedad, pueden ser utilizados como vacuna. Claro, esto está muy bien sobre el papel, pero primero hace falta hacer todas estas modificaciones en el virus. Después hay que ver que este virus es seguro en modelos animales, en animales de laboratorio, ver que efectivamente en ellos también induce inmunidad y después hacer ensayos clínicos de la vacuna en pacientes, que es donde va a ser utilizada. La investigación en vacunas es importante, es interesante, es desde luego muy prometedora, promete pues vencer muchas enfermedades que todavía siguen causando mucho dolor, mucha muerte en el mundo, y por qué no, vosotros, si os interesa la investigación, podéis tal vez quizás en el futuro introduciros por este tema tan interesante y tan prometedor del desarrollo de nuevas vacunas. Para terminar, vamos a hablar de las vacunas de ARN mensajero, vamos a dar unas pinceladas sobre ellas, porque evidentemente se han puesto de moda, por desgracia, debido a la pandemia de coronavirus. Estas vacunas utilizan un ARN mensajero que codifica una proteína antigénica del microorganismo que sea, en este caso el coronavirus. Es la única vacuna que existe de este tipo por el momento. Y hay varias cosas que tienen que tener en cuenta esas vacunas sobre el ARN mensajero. Y en primer lugar es que este debe ser protegido químicamente para impedir su degradación, la cual sucedería con rapidez en un ARN mensajero introducido en el organismo, ¿no? O sea, normalmente un ARN mensajero extraño en el organismo es degradado y por tanto esto sucedería también con estas vacunas. Tenemos que proteger el ARN de la vacuna para que no sea degradado. Esto se consigue mediante su inclusión en nanopartículas lipídicas que también ayudan a su incorporación por las células dendríticas, que claro, lo tienen que incorporar, tienen que producir la proteína, tienen que expresar la proteína, degradarla en el proteasoma y presentar péptidos de esa proteína en el MHC de tipo 1, también tienen que secretarla afuera para que sean captadas por otras células dendríticas tal vez y ser degradada la proteína y presentada en el MHC de tipo 2, porque esa es la única manera en que se puedan generar anticuerpos contra la proteína antigénica, ya que las células TCD4 necesitan ayudar a las células B para el cambio de clase. Por supuesto, las células B tienen que detectar a la proteína en el exterior. Por tanto, el ARN mensajero tiene que traducirse a proteína y generar una proteína que pueda ser presentada, los péptidos puedan ser presentados en el MHC de tipo 1 y además en el MHC de tipo 2. También el ARN debe ser modificado químicamente de otra manera, de modo que no estimule en exceso la respuesta de interferón, que se desencadenaría por el receptor TOL7, el TLR7, que detecta el ARN de hebra simple, que es este tipo de ARN mensajero el que se va a inyectar, y esto causa una gran respuesta inflamatoria, que no es deseada, es decir, son efectos secundarios importantes. Y si habéis recibido la vacuna, seguramente habéis tenido alguno de esos efectos, algunos de vosotros, que son efectivamente causados por esta respuesta inflamatoria al detectar un componente de un microorganismo que hay que vencer y evidentemente esa respuesta inflamatoria pues debe ser puesta en marcha y puede ser importante dependiendo de la cantidad de esa molécula de ARN mensajero que ha sido detectada. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estas vacunas? Pues la primera ventaja es que son muy fáciles de producir en grandes cantidades. No es necesario generar la proteína, ni purificar la proteína, ni eliminar contaminantes proteicos de la vacuna. Es simplemente el ARN mensajero. Se puede sintetizar posiblemente de manera química o se puede producir de manera muy fácil en el laboratorio. El ARN mensajero no puede causar infección, ni mutar al ADN de las células que lo incorporen. O sea, esto de que nos va a cambiar el genoma, el ARN mensajero no lo va a hacer, obviamente. No hay ningún tipo de problema por ese lado. Y el transporte y almacenamiento, sin embargo, es una desventaja, porque debe hacerse a muy bajas temperaturas. Necesitamos congeladores a por lo menos 20 grados, pero mejor a menos 80 grados. Y esto dificulta la distribución a puntos donde deben ser administradas, porque claro, el transporte tiene que mantener la cadena del frío y
llevar esto a países como el África tropical, ¿verdad? O Sudamérica, pues no es fácil porque efectivamente esos países las temperaturas suelen ser elevadas y no es fácil que se mantenga la estabilidad de la vacuna del ARN por muchas horas si se descongela la vacuna y se saca de esa cadena de frío que es necesaria para mantener la estabilidad del ARN mensajero. Y hasta aquí hemos llegado con este curso. Me despido de vosotros y de vosotras, no sin cierta pena, porque ha sido un placer teneros como estudiantes. Os deseo mucha suerte en los exámenes de este curso, de los cursos siguientes, mucha suerte en la carrera y mucha suerte con vuestras vidas. Hasta siempre.